Bienvenidas y bienvenidos a esta última conferencia dentro del marco del curso de Geografías de Paz. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la licenciada Noemí Navarro, con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de gestión comunitaria, tanto experiencia teórica como práctica. Ha participado en varias organizaciones de la sociedad civil en tema de gestionando proyectos sociales y como profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está colaborando con el programa Sembrando Vida y por lo tanto pues vamos a ser muy privilegiados de que nos transmita toda su experiencia en un tema fundamental para todo lo que tiene que ver con los proyectos que se realicen dentro del marco de este curso. Y pues le agradecemos mucho su disponibilidad y esperemos que esta sesión pues nos vaya contribuyendo para este proceso que estamos iniciando ya de entrar a la elaboración de los proyectos, donde el tema de gestión comunitaria es un tema fundamental para la elaboración de un proyecto de manera correcta. Pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a la licenciada Noemí Navarro, agradeciéndoles profundamente su disponibilidad para colaborar con nosotros en este proyecto de Geografías de Paz. Seas bienvenida, Noemí. Muy buenas tardes, un gusto de verdad acompañarles en esta tarde y pues yo soy la que me siento muy privilegiada al recibir esta invitación por parte del Instituto de Desarrollo Social. Es un placer de verdad poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Por supuesto, le agradezco a la titular del instituto, a los compañeros que pues solidariamente y de manera colaborativa hemos compartido otros espacios. Esta tarde me gustaría justamente compartir algunas reflexiones, algunos comentarios y parte de la experiencia concreta que he tenido la oportunidad de vivenciar. Dado que mi formación profesional ha sido ser trabajadora social y también he tenido la fortuna de estar, además de ejerciendo la profesión en diferentes espacios comunitarios, pues también me ha enriquecido mucho esta parte de contacto en las aulas al tener el privilegio de ser profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entonces, pues a todas ustedes, a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarse en esta última conferencia previa a la elaboración de sus proyectos. Y mi intención, pues, es aportar algunos elementos que nos lleven conjuntamente a reflexionar la parte de nuestra intervención, el cómo lo planteamos, a reflexionar el lugar en donde estamos y desde cómo vamos desarrollando parte de nuestra acción social. Si bien esta tarde pues nos toca compartir con ustedes el tema de gestión comunitaria, me es claro y entiendo que ustedes ya tienen también un contacto inmediato, cotidiano, con las realidades comunitarias. En la primera parte de esta charla, de esta conversación, pues yo quisiera compartirles algunas precisiones para partir de una base común y a partir de ello, pues contar también con sus intervenciones, preguntas, cuestionamientos, ¿verdad? Inquietudes, porque creo que es el espacio en donde pudiéramos ciertamente hacer un intercambio de las experiencias y que esto nos ayude a enriquecer la vivencia en nuestra actuación comunitaria. Pues espero y pueda hacer una pequeña, una humilde aportación y que dé el espacio o la base para poder charlar y compartir e ir intercambiando parte de sus ricas experiencias y de esta parte de nuestro lado, pues tal vez aportando algunos elementos puntuales que les permitan dar coherencia y afinar las propuestas que tienen ya para ir elaborando sus proyectos. Es así que, bueno, pues voy a compartirles una breve presentación. Pues bien, vamos entonces como a iniciar de manera introductoria con la precisión justamente de lo que hoy nos convoca, esta gestión comunitaria. Si bien la gestión comunitaria no tiene una sola acepción,
depende desde dónde la podamos nosotros visualizar y desde dónde nos posicionemos para nuestro actuar, pues básicamente tiene dos elementos sustantivos, que es precisamente la gestión y la comunidad o aquel ámbito comunitario. Dentro de la gestión pudiéramos precisar que entendemos todos estos procesos que nos van exigiendo la intervención comunitaria para poder desarrollar efectivamente ese proceso que nos permita encontrar una forma de intervención, una alternativa de solución, poder responder a un proceso con una fase terminal o concluida, o bien el conjunto de elementos que nos permiten organizar precisamente un proceso con un fin determinado en busca de un resultado específico. Ciertamente estos procesos de gestión no son exclusivos de un ámbito ni de un actor social en exclusivo. Realmente a través de estos procesos de gestión, nosotros vamos en búsqueda de obtener ciertos resultados, ciertos elementos que nos den la posibilidad de dar una respuesta y, por supuesto, tener como muy enfocado el ámbito de actuación en el cual nosotros intervenimos. Existen diferentes niveles de gestión. Estos procesos encaminados a obtener resultados pueden ser generados, gestionados, valga la redundancia, desde el ámbito público. En este caso, pues las autoridades locales, los municipios, tienen una fuerte labor justamente de gestión municipal. Pero también encontramos la gestión privada por empresas, por organizaciones justamente del sector privado, por actores del mercado, por especialistas y técnicos, que también en esta articulación con un espacio público o comunitario, también tienen una intervención y generan estos procesos de gestión. De igual manera, tenemos la gestión comunitaria, que ciertamente en esta tarde pues platicaremos o abordaremos algo sobre de ella. Estos procesos gestivos, estos procesos de actuación dirigidos con una intencionalidad y en búsqueda de un resultado, tiene implícita la dirección y coordinación de esas acciones, actividades o incluso procesos. Efectivamente, esta dirección puede tener también diversas modalidades, diversa intencionalidad. Y a partir de esa intencionalidad es como se van generando formas o lo que le llamamos también modelos distintivos de gestión. En cualquiera de las tres dimensiones, ya sea la pública, la privada o la comunitaria, es muy importante centrarnos en esta parte directiva y de gobernanza que nos permite tomar la ruta para desatar el proceso y no perder nunca de vista el resultado. Esto es muy dinámico, es un proceso de ida y vuelta, aunque en este proceso exista la planeación y la programación, pues existen una serie de circunstancias y de contextos que pueden hacer que este proceso se vuelva una V, ¿no? Que pueda ser de subida y de bajada, que podamos tener también procesos un poco más en espiral, que pueden ser en algunos momentos lineales. Es decir, esto es muy dinámico y lo importante en este proceso es que esta dirección y el ejercicio de gobierno que se ejerce en el proceso de gestión lo tengamos muy claro. Para ello, necesitamos tener algunos elementos o bases de esa intervención que vayan guiando nuestra gestión.
Por el otro lado, y ya me voy a referir muy concretamente a esta parte de gestión comunitaria, pues lo comunitario nos refiere necesariamente a la comunidad. Y la comunidad, pues ciertamente está conformada principalmente por un conjunto de personas que comparten algunos intereses, algunas aspiraciones, que comparten un territorio, que tienen elementos identitarios comunes, pero que también son múltiples y diversos. Yo refería o recordaba hoy en la mañana un poquito a Bauman cuando él habla de esta comunidad líquida, ¿verdad? Porque la comunidad es algo que está también en proceso de formación. No es algo ya dado, es algo más bien que se va construyendo, que la diversidad de elementos y de personas que lo configuran lo hacen compleja, la hacen compleja y también en muchas ocasiones conflictiva. En estos espacios se comparten no solamente las historias, la vivencia, el territorio, los recursos, nuestras aspiraciones, el arraigo a nuestro espacio, la convivencia, el diálogo. Esos son elementos que se viven en un entorno comunitario. Pero también están presentes una diversidad de actores que interactúan, que conviven, que en muchas ocasiones tienen intereses opuestos o divergentes y que esto hace que haya una dinámica intensa de vínculos y de interrelaciones. De ahí que no haya tampoco una sola definición de qué es precisamente la comunidad y lo que implica hacer o tener un quehacer comunitario. Sin embargo, ese es el espacio privilegiado en donde justamente la gestión comunitaria puede encontrar diversas fortalezas y dependiendo, insisto, de la mirada que tengamos para su abordaje, podemos considerar que no existe un solo tipo de gestión, incluso siendo desde esta dimensión de lo comunitario. La gestión comunitaria puede ser considerada de maneras distintas. Inicialmente puede ser vista o tomada en cuenta como una herramienta fundamental para desatar procesos organizativos, procesos donde se dé respuesta a demandas y necesidades específicas, una herramienta que nos permita generar, además de organización, una participación activa, viva, crítica, consciente, ¿verdad? Por otro lado, puede ser también la gestión comunitaria un objetivo estratégico. Esto dependiendo desde dónde nos coloquemos. Porque pues bien sabemos que mucha de la actuación, digamos, gubernamental, local, federal o estatal, ha visto mucho o tiene mucho este enfoque de percibir a las comunidades como estos entes estáticos, ¿verdad? En donde se actúa para ellos, pero no con ellos. Y esto es importante señalarlo porque cuando lo volvemos un objetivo estratégico, quienes pueden desarrollar estos procesos de gestión pueden considerar una nueva forma de actuación en donde no solamente veamos a la comunidad como el campo de acción o de intervención sino más bien con la que podemos ir gestionando procesos, insisto, de participación y de organización y sobre todo de tener la posibilidad de recuperar y de armar un tejido social entre la propia comunidad y las autoridades locales, que en nuestras condiciones actuales esto se ha ido debilitando, se ha ido desdibujando, existe desconfianza, no hay un diálogo, no hay un espacio de acercamiento,
Vemos finalmente a nuestras autoridades locales, nuestras autoridades gubernamentales, como quienes dotan de algún servicio o de algún beneficio a nuestras comunidades, y muchas veces nosotros como comunidades nos percibimos como entes pasivos y receptores de una acción gubernamental. Entonces, cuando pensamos en la gestión comunitaria, también es importante pensarla como ese objetivo estratégico que nos puede ayudar a destrabar y empezar a generar nuevamente, a entretejer esa relación entre población, comunidad y los entes gubernamentales locales. También esta gestión la podemos ver como un campo de acción amplia, en donde podemos intervenir justamente la población, la comunidad, pero también pueden intervenir particulares y también pueden intervenir estos actores que también son protagonistas en este gran tejido social, que son las instancias públicas, el gobierno local. La gestión comunitaria no es algo aislado, no es algo que no tenga interlocución, no es algo que se genere y se geste solamente desde un núcleo limitado, sino que al contrario, justo eso es un campo de acción y de intervención. Finalmente, también puede ser considerada y ubicada como un mecanismo de concertación en donde confluimos diversos actores, donde evidentemente hay diversos intereses, pero en donde tenemos la posibilidad de hacer una recuperación y una valorización de la riqueza que guardan y se gestan las comunidades. En ese mecanismo de concertación nosotros tenemos la posibilidad del diálogo, del encuentro, de la negociación, de la proyección y también de una planeación mucho más participativa. Es decir, en estos mecanismos de concertación podemos encontrar finalmente el espacio de reflexión, del diálogo y del intercambio para tener una mirada distinta en los procesos de planeación y donde la comunidad pueda verse, sentirse, mirarse y considerarse no como un sujeto pasivo, sino como un sujeto activo, pensante, crítico, propositivo y participativo, además corresponsable en los procesos. Si bien podríamos hablar entonces de que la gestión comunitaria, ahora propiamente hablando de estas 4 posibilidades que les comentaba, consideramos que esta gestión comunitaria recupera y es evidentemente gestionada por sus pobladores, por la comunidad, pero en compañía de otros actores sociales. Y que cuando logramos hablar realmente de una gestión comunitaria, es cuando esta comunidad protagonista de sus procesos, participativa y propositiva, logra generar procesos de cambio y transformación de su realidad. Ahí es donde se privilegia la posibilidad de esta gestión comunitaria. La comunidad no va sola, insisto, no es un ente aislado. Dentro de ella hay toda esta diversidad, complejidad y, ¿por qué no?, situaciones de conflicto, pero ello no impide que puedan hacer aportaciones sus propios actores muy importantes, muy dinamizadores, para tener una nueva lógica de organización y de participación que no solamente nos lleve a solucionar una demanda o una situación problema, sino que en esta capacidad de generar un proceso de transformación, las comunidades logremos tener una mejoría en nuestras condiciones de vida, de nuestros entornos, de nuestros procesos justamente en donde podemos vincularnos y compartir con los otros y con las otras en una relación donde el poder, ¿verdad?,
sea mucho más colectivo, donde la toma de decisiones nos corresponsabilice y donde podamos empezar a tener un escenario propicio para la cohesión social. Cuando nosotros pensamos en gestión comunitaria, es eminente que pensemos en organización y en participación, y que estos pilares, estos basamentos, nos permitan realmente ir teniendo procesos de cohesión social y de inclusión, como más adelante se los compartiría. Quisiera solamente subrayar en esta idea de comunidad y de gestión comunitaria que una de sus particularidades fundamentales es que se puede recuperar el saber, el conocimiento, las prácticas ancestrales, los conocimientos propios de la vida cotidiana, que van permitiendo tener también una proyección y una apropiación de los recursos que poseen las comunidades. Y que desde ese lugar, desde esa postura, se permitan gestionar estos procesos buscando resultados que que podamos colectivizar de manera mucho más rica, mucho más horizontal y de manera mucho más democrática. En esta gestión comunitaria, pues como ya lo había más o menos comentado con ustedes en la anterior lámina, pues tenemos protagonistas. La población, evidentemente, de una comunidad es quien va a gestar, son esos actores sociales que tienen todas las capacidades, algunas de ellas muy bien identificadas, otras precisamente con los procesos de gestión surgen y se identifican, pero es la posibilidad que la comunidad pueda operar, administrar y mantener sus recursos locales para alcanzar un mejor nivel de vida, para que haya una reapropiación de sus territorios y de sus recursos, para que haya de verdad un clima propicio y un ambiente favorable para la participación y para que tengamos todos y todas una aspiración a corto plazo, el ejercicio de una democracia sustantiva. Cuando podemos tener esta capacidad desde dentro, como población, como comunidad, nosotros estamos recuperando y siendo protagonistas iniciales y somos, digamos, los impulsores de estos procesos gestionarios. Eso no quiere decir que en este escenario no tengamos presentes, por supuesto, a los gobiernos locales, a la administración local, encargada también y tiene sus propios planes anuales de desarrollo comunitario y de desarrollo social, en donde, por supuesto, estamos presentes estas comunidades. Ahí es donde tendremos que hacer nuestro vínculo, nuestra articulación, nuestra relación. Si bien es cierto que nosotros, asumiéndonos como comunidad, somos estos protagonistas centrales, las administraciones locales, los gobiernos municipales, también van junto con nosotros en esta apuesta. En sus funciones como autoridad tienen en ellos la capacidad de hacer una planeación, y a ello llamamos una planeación incluyente, es decir, donde nosotros también como protagonistas de este proceso estemos tomados en cuenta. Si bien los gobiernos locales tienen esta capacidad y además es un mandato, la posibilidad de que ellos coordinen toda esta parte de recursos, y digo recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, recursos especializados, recursos institucionales, también están los recursos que se gestan desde las propias comunidades. Y por ello tienen entonces la responsabilidad estas administraciones locales de generar inicialmente formas de participación. Esta participación o estas formas de participación apelamos a que sean formas, modos reales y concretos
en donde nosotros como comunidades activas tengamos un espacio. Muchas veces a este protagonista de la administración local le toca iniciar los acercamientos o trabajar en la promoción de que existan estos espacios para que pueda tener una mejor condición la gestión comunitaria, es decir, que estén dadas condiciones mínimas, básicas, para que puedan tener justamente un espacio donde se visualice, un espacio de articulación y, por supuesto, tenga el reconocimiento mínimo de que hay derecho a esta organización desde la comunidad. Además de estas administraciones locales, que pues no nos es ajeno, que a veces hay un grado de verticalidad, ¿verdad? Desde el hacer de arriba hacia abajo, donde hay pues actitudes de exclusión, miradas o visiones muy centradas, ¿verdad?, en los procesos de planeación administrativa. Dejan muchas veces fuera la posibilidad de que la población y de que esta gestión comunitaria tenga expresión para gestionar, para autogestionar, porque, insisto, pues se ha visto como a una población depositaria y no como a una población que tiene su propia iniciativa, que tiene su propia lógica de articulación y de participación. Y entonces muchas veces estas administraciones locales, pues lo que han hecho es tener acciones más bien clientelares, o hacen gremios y guetos para que cierto tipo de proyectos llegue a la población y otros no. Hay a veces esta cuestión pues de autoritarismo, hay también esta lejanía sobre los saberes locales y los antecedentes y prácticas, a veces porque no se conocen, a veces pues porque hay esta mirada que implica una dirección rígida. Y bueno, la invitación es para que precisamente estas administraciones locales puedan tener un cambio de actuación, una mirada mucho más flexible, una postura más incluyente, una intencionalidad para ir recuperando estos saberes ya instalados en las comunidades y sus capacidades. Entonces, sí es una nueva lógica de actuación a la que apelamos para que la gestión comunitaria pueda realmente fortalecerse. Algunos autores dicen que realmente o se hace la gestión municipal o se hace la gestión comunitaria, porque son dos entes con una visión y con un objetivo distinto. Nuestra postura, bueno, al menos a partir de lo que he podido tener como espacio de actuación en comunidad, pues me ha ido llevando a la reflexión de que esto puede ser incluso complementario, ¿verdad? No necesariamente es excluyente. Para poder hablar de gestión comunitaria necesitamos también de estas administraciones locales y de la gestión que por mandato deben de desarrollar. Y estas gestiones locales o gestión municipal también se alimenta, se fortalece, se reconstituye de la gestión comunitaria. Y ahí vemos pues todos los casos que hoy tenemos, particularmente con la gestión del recurso del agua. En la población, en la comunidad, se descargan ahora muchas responsabilidades que a veces no hay capacidades de la gestión local, desde el propio municipio, para poder dar respuesta. Y es la población quien asume toda esta dirección, organización y gestión del recurso del agua. Entonces, desde mi opinión, creo que tanto la gestión comunitaria como la gestión municipal pueden tener un punto de encuentro para hacerse complementarias y no necesariamente verlas como dos entes separados. Y hay un tercer protagonista que a veces también
lo dejamos un poco aislado o como en tercer paso, y en tercer lugar, perdón, y muchas veces ellos son quienes inician procesos que impulsan la gestión comunitaria y la visualizan. Y estos son pues precisamente los recursos que hay al interior de un territorio, de una localidad. Los recursos humanos, por supuesto, pero también tenemos los recursos técnicos y también tenemos los recursos ambientales que nos da nuestro propio territorio. Y muchas veces sabemos que es muy complicado que en el territorio de una comunidad los intereses sean armónicos y sean pensados y reorientados en condición de lo colectivo. Pero esto no es suficiente razón para no tenerlos considerados como protagonistas también, que, insisto, en muchas ocasiones son quienes invitan o generan los primeros procesos a través de su profesionalismo, ¿no? Del cuerpo técnico que siempre vamos a encontrar en comunidades, ¿verdad? Vamos a tener a personajes, actores, sujetos sociales con capacidades académicas, técnicas, científicas que abonan siempre al proceso comunitario. Tenemos también, y sin dudar para nada, en estos saberes tradicionales de las comunidades que, aunque no están certificados académicamente, aportan y se vuelven también técnicos y especialistas en el conocimiento de su territorio, de sus recursos y de su entorno inmediato, que también es muy valioso. Los recursos propiamente que se tienen en un territorio, que son recursos tangibles e intangibles, porque también pues tenemos que ver presentes y tener presentes toda esta parte identitaria, toda esta parte de bagaje cultural, toda esta parte de recreación entre los vínculos que establecen los pobladores. Y eso también es parte, muchas veces, de lo que tenemos como un patrimonio que en ocasiones se vuelve intangible, ¿verdad? Pero es parte finalmente de nuestros recursos y pues justamente de los servicios con los que ya contamos. Difícilmente partimos de cero. Por muy básico, pero siempre y sobre todo en los últimos años, pues se ha dotado de infraestructura, de servicios públicos en lo educativo, en lo sanitario, en la recreación, en los ambientes deportivos. O sea, una comunidad siempre parte de algo, por mínimo que sea, y eso es un recurso que puede potencializarse a lo largo de nuestro proceso. Revisando algunas experiencias, y yo les comentaba a los compañeros cuando me invitaron, que pues sí, a veces estar en el ámbito de la acción comunitaria nos lleva a repensar. Estamos muchas veces en nuestra acción, en la acción cotidiana, elaboramos y acompañamos procesos comunitarios con una diversidad en gestión de proyectos sociales. Y muchas veces cuando empezamos a revisar y a procesar y a sistematizar estos elementos tan ricos, esa recuperación de información, pues nos damos cuenta de que también necesitamos hacer un sustento y un referente teórico. Dependiendo de la modalidad de gestión que tenemos, sí hay autores que nos plantean como algunas características mínimas como para tener elementos de identificación y poder llamar gestión comunitaria a lo que es gestión comunitaria, ¿verdad? Existen diferentes formas de realizarla o de modelos, aunque si bien Ostrom, que es de quien tomo el esquema y se los comparto, nos dice, independientemente del tipo de modelo que tengamos, sí debemos de considerar algunos elementos o características que nos lleven a pensar en que estamos teniendo un proceso de gestión comunitaria. Estemos insertos en la comunidad, seamos parte de estos recursos técnicos de tercer piso o seamos parte incluso de este ejercicio de gobierno, es importante considerarlos y tenerlos por ahí como presentes, independientemente del proyecto o de la acción social que estemos encaminando.
Y estos son el que consideremos que en la gestión comunitaria, el órgano de organización y de participación privilegiada, pues básicamente es este espacio de la asamblea. La asamblea es el espacio de encuentro, de dirección, de organización, de recreación y de posibilidades realmente de tener un camino de autonomía, donde se pueden generar elementos muy importantes para una participación activa, para una participación social, ciudadana, política. Las asambleas, ustedes saben, pues es este espacio privilegiado en donde se convoca, asiste y participa la mayoría de la población en una localidad. Es el espacio donde se van a tomar decisiones y estas decisiones finalmente se ejecutan en los comités. Ahí creemos que tenemos dos espacios estratégicos para la gestión comunitaria. Es donde se vivencia, donde se lleva a la práctica la realidad de esta gestión. En ellos podemos visualizar diferentes momentos de los procesos que se van gestando al interior de la comunidad. Pero muy importante es que tanto estas asambleas y comités que tenemos nosotros presentes como marcos de actuación sustantivos e identitarios de las comunidades, pudiéramos nosotros también considerar algunas características. Y de estas habla la presente lámina que les comparto. En ella nos comenta Ostrom que es muy importante que podamos visualizar los límites definidos, que esto sea como muy claro. Por supuesto, nos lleva un proceso, son pasos, no es que hoy ante una necesidad o ante una demanda o una situación, problema, tengamos muy claro cómo y hacia dónde y por qué tendremos que intervenir en esa situación, problema. El tener límites definidos nos lleva a repensar las posibilidades que tiene una comunidad de actuación para la situación problema, pero también incluso aunque no haya una situación problema, pero queramos tener una condición de mejora, tenemos que saber en dónde estamos, qué queremos y hacia dónde podemos caminar. Esto implica tener un proceso de reflexión, un proceso de acercamiento y de conocimiento a la situación en la cual está viviendo la comunidad y también tener pues como una serie de referentes para conocer justo servicios, posibilidades, alternativas, actores que pueden facilitar la acción y también actores que pueden estar obstaculizando. Por otro lado, otra de estas características que tiene la gestión comunitaria es que pueda prevalecer la coherencia entre la apropiación y la provisión. Esto es un ejemplo. En todos estos comités o gestión comunitaria que hoy en México es bastante concurrente, como es con la gestión del agua, las comunidades tienen que tener como muy claras que esta apropiación de un recurso tiene que estar en concordancia con las posibilidades que ellas tienen, no solamente para distribuir este bien preciado y este derecho entre toda la comunidad, sino saber que esta aportación y esta distribución de líquido atraviesa por un proceso que tiene costos, que implica tener un mantenimiento, que implica dar un servicio, que implica seguramente tener compañeros que forman parte del comité y generalmente en los comités todos son cargos honorarios y no perciben un salario, pero habrá algunas cuestiones, por ejemplo, en esto de la gestión del agua, perdón, que sí requieran de una asesoría técnica, de un apoyo mecánico específico y que tiene que tenerse un recurso para mantener esta provisión en términos técnicos, pero también para tener ese uso racional que nos permita seguir contando con este recurso de manera colectiva
y que no agotemos, ¿verdad? Que no seamos esos depredadores o autodepredadores por los cuales nosotros hemos decidido decir no a muchos proyectos que vienen de las gestiones empresariales y de mercado. Entonces, tener como presente que esta apropiación y provisión tiene que ir en un proceso paralelo. Otra característica es que lo que existe al interior de esta gestión comunitaria tiene que ser consultado, discutido, aprobado y ejecutado de manera colectiva. Este sentido justamente de pertenencia, de identidad, de vínculo, de apropiación sobre un recurso, tiene que visualizarse y ser discutido, considerado como algo colectivo y no que venga a beneficiar a un interés individual, personal o incluso de un minigrupo, ¿verdad?, que pudiera estarse gestando al interior de una población. Es importante tener esta idea de lo colectivo, de la colaboración entre todos y de la cooperación. Otra característica importante de la gestión comunitaria es que nosotros al momento de estar gestionando no perdamos de vista el monitoreo. El monitoreo que nosotros mismos en colectivo y a partir de esta apropiación de nuestros recursos y rescatando nuestras capacidades y potencialidades podamos tener para dar seguimiento al proceso. Si no existe un involucramiento y una apropiación de lo que queremos desarrollar o impulsar, ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que tener esta tarea muy introyectada. No es solamente mi participación en la asamblea y tal vez la colaboración o el cambio de mano en el comité, sino que esto me implica estar, aunque yo no sea parte de un comité, pero sí estoy dentro de la comunidad, necesito tener un seguimiento, no solamente para la rendición de cuentas, no solamente para el aprovechamiento del recurso, no solamente para valorar la gestión técnica que requiera el proyecto o la iniciativa comunitaria, sino para que yo, en colectivo con mi comunidad, estemos realmente apropiándonos del proceso y no sea algo meramente discursivo. A través del monitoreo nosotros podemos valorar qué va bien y qué no va tan bien, porque eso nos da la posibilidad también de rectificar, de modificar, de que esto sea realmente dinámico y no sea un proceso que se delegue en otras o en otros y que simplemente por el mandato de la asamblea se haga desde fuera. Otra característica en la gestión comunitaria es que podamos elaborar juntamente, porque sea parte de nuestros arreglos colectivos, las sanciones. Es decir, que necesitamos tener, ¿verdad?, un código de actuación en donde nosotros como comunidad también nos estemos autosancionando en el momento en que no se cumpla, en que no haya una rendición de cuenta clara, en el momento en que no llevemos a cabo nuestro cometido, nuestra responsabilidad, pues esto no simplemente sea considerado como una falla en el proceso, como una debilidad, sino que también nosotros autorregulemos este tipo de sanciones y que incluso puedan estar reguladas y reglamentadas por un código de ética o un código de actuación que en la comunidad pueda irse construyendo. Y las comunidades son muy sabias. Las comunidades saben justamente en qué momento hay que apretar y en qué momento hay que ser flexibles y dar la oportunidad a que muchas veces esta curva de aprendizaje se acorte con buenas lecciones para la comunidad y con aprendizajes sustantivos y sociales para el colectivo. Entonces, es importante observar o considerar que estas sanciones, estas recomendaciones en algunas comunidades, el recuerdo, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, ¿verdad?, que ellos no hablan de proceso de sanción graduada, sino el proceso de reeducación, porque la comunidad se asume como responsable del ejercicio y la conducta de los comités, ¿no?,
Y en ese sentido, o cuando hay situaciones en las comunidades que están fuera de ese código, la propia comunidad asume la responsabilidad de procesos reeducativos. Así lo denominan ellos y ellas. Otra característica que nos puede decir, sí, estamos gestando precisamente procesos de gestión comunitaria, es tener instalados algunas habilidades y elementos para la gestión o el manejo de conflictos. Hemos dicho que la comunidad no es algo homogéneo, que no es algo dado, que por el contrario es diverso, es contradictorio, es complejo y por lo tanto pues también es conflictivo. Y esta gestión comunitaria tiene que tener la fortaleza justo para no desgastarse en tener algunos elementos, algunos mecanismos, algunos mandos de autoridad y de organización para poder generalmente priorizar el diálogo, la comunicación, una escucha activa, para poder tener una intervención más acertada en los conflictos que pues son naturales en todo proceso organizativo, en todo proceso humano, en toda interacción, pues va a estar presente. Pero la propia comunidad, con todos estos saberes, con todos estos conocimientos, con sus prácticas ancestrales, con parte de sus usos o de sus costumbres, puede abrir los espacios del diálogo suficiente para tener capacidades instaladas entre sus actores predominantes, en sus actores sociales, en sus integrantes, para poder tener un manejo o una gestión del conflicto que favorezca el crecimiento de la organización comunitaria y no la deteriore. Es elemental y fundamental que una característica, y con esto estaría cerrando esta lámina, es que sea visible y sea patente el derecho a organizarse como tal, como comunidad. Si esto no es reconocido, si esto no tiene un espacio hacia afuera para reconocer la organización, pues es muy difícil que la gestión comunitaria justamente encuentre su cauce, se potencialice y pueda lograr sus objetivos. Este reconocimiento es desde la propia comunidad, el de reconocernos como entes pensantes, autónomos, propositivos, críticos, que intercambiamos, interactuamos en un ambiente determinado, pero también es importante que el reconocimiento sea dado mínimamente por las autoridades locales. Ellos tienen que facilitar estos procesos, tienen que promover e invitar, incluso, dado que su mandato es facilitar los procesos de gestión también comunitaria. E insisto, no como algo que se opone, sino como algo que puede complementar ambas gestiones, tanto la de gobiernos locales o municipales como la gestión propiamente comunitaria. Pero este reconocimiento es indispensable. Si este, llamémoslo de círculo virtuoso en el sentido de poder identificar estas características en un proceso social organizativo gestado desde la comunidad, podríamos entonces estar considerando que vamos constituyendo una gestión comunitaria. La parte de los proyectos. Yo aquí les quisiera compartir, tengo básicamente 3 experiencias sobre esa gestión comunitaria. La primera fue en el estado de Guerrero, en la zona de la montaña, justamente siendo atentos y estando en la escucha de unas comunidades cercanas al municipio de San Luis Zacatlán y que después de ahí nos desplazamos a Espino Blanco, que es una comunidad en la montaña, precisamente teniendo como escucha y atención de algunas inquietudes de la población local. Ellos estaban en ese momento, porque esto ya tiene algunos años, atendiendo un problema pues, de desnutrición crónica en sus comunidades.
habían llegado diversos organismos y la autoridad local pues siempre muy limitada en cuanto a los recursos financieros, a los técnicos, a estas partes de asesoramiento. Y bueno, nosotros colaboramos como un tercer actor invitado para acompañar este proceso de gestión comunitaria. Les comento esto porque la propia comunidad no tenía como muy claro por dónde empezar. Sabían que esto es una necesidad y una problemática evidente en su comunidad. Y lo que pudimos colaborar o acompañar en su proceso de gestión comunitaria fue primeramente con el diálogo, porque también nosotros, viniendo, digamos, de fuera, siendo actores externos, necesitábamos escuchar parte de su experiencia y poder delimitar esta necesidad que ellos tenían. A partir de este diálogo pudimos estructurar una primera aproximación diagnóstica. Ni siquiera yo les diría que fue un diagnóstico como tal, pero sí nos acercamos a sus formas, a sus costumbres, a los recursos que tenían. Es decir, tuvimos una escucha y un intercambio, ¿verdad? Muy cercano con los pobladores. Y después dimos un breve seguimiento a las acciones que ellos habían iniciado, buscando asesoría, teniendo el apoyo de otras organizaciones civiles que justamente tenían que ver con mejorar la nutrición en esa región. Con la autoridad municipal, que nos decían, bueno, a través de sus ayudantías nos permitieron conocer un poco más sobre los usos y costumbres de la comunidad, sobre el uso de sus recursos y también de los productos locales. En este seguimiento logramos tener una mesa de negociación y entonces sentamos a varios actores, que ya más o menos les mencioné, y empezamos a construir junto con la comunidad algunas propuestas para que ellos pudieran recuperar parte de sus cultivos tradicionales y que eran altamente nutritivos y que ellos no lo veían, porque mucho de la visión, insisto, a veces con una buena intención, pero sin dejar esta verticalidad, muchas autoridades decían, bueno, pues sí, vamos a tratar de traer asesoría de especialistas en nutrición y hablaban del plato del buen comer y de cosas que pues veíamos que estaban muy fuera del contexto de la comunidad. Así que bueno, en concreto lo que pudimos construir con ellos fue una cazuela regional. Y en esa cazuela regional recuperamos mucho de los saberes ancestrales de las mujeres, de las curanderas, de las jóvenes que también estaban inquietas en incursionar en algunos guisos que fueran altamente nutritivos, pero que además estuvieran a la mano de las personas, es decir, sus propios cultivos traducidos a una cazuela mucho más nutritiva y del buen comer. También se gestionaron, ¿verdad? Ahí algunos círculos de reflexión con las niñas, con los jóvenes, para ver cuáles eran los hábitos de consumo. Y bueno, evidentemente se puede hablar de el ingreso de muchos elementos externos del mercado que no favorecen en nada la alimentación en aquellas latitudes. Y bueno, puede ser que no haya agua potable, pero sí encontramos refrescos y comida de la hora llamada chatarra, en donde se invierte una cantidad importante de recursos. Así que con las jóvenes y con los niños, y además identificando capacidades en los propios jóvenes, gestamos círculos de reflexión y de nuevas prácticas en el consumo de algunos alimentos. Y eso fue muy interesante porque las propias mujeres de la comunidad empoderaron a otras mujeres que estaban justamente formando partes de comité, por ejemplo, el comité de la escuela y el comité de salud. Juntas entre ellas empezaron a dialogar y empezaron a impulsar otro tipo de consumo entre los niños. Y eso fue importante porque además fue de manera muy animada, muy dinámica, y para ello estuvieron participando los propios jóvenes de la comunidad,
con cosas bien elementales, porque sabemos que nunca hay suficientes recursos. Esto, bueno, nos ayudó a pensar que necesitábamos articular nuestra actuación justamente para fortalecer capacidades. Las capacidades están realmente muy instaladas en las comunidades. Lo que sucede es que muchas veces pues no las alcanzamos a visualizar o no las identificamos como tales. Y eso pues es importante reconsiderar. A veces acudimos a los entes técnicos externos o a los especialistas externos cuando muchas veces en nuestras comunidades podemos tener potencialmente a un sujeto, a una persona, a un grupo muy conocedor de su entorno, con habilidades y con visiones y posibilidades de cambio. Entonces, eso creo que lo teníamos que sumar y creo que así fue. Se reapropiaron ellos de este proceso mucho más fortalecidos y les digo, por ejemplo, una de las cuestiones que veíamos es que es una región MEPA, allá en Espino Blanco, y muchas mujeres eran monolingües. Cuando pudimos trabajar algunos materiales, buscamos quien nos apoyara para hacer la traducción de esos materiales, cuando los propios jóvenes de la comunidad eran bilingües. Entonces, era evidente la necesidad de que en este seguimiento cercano a cuáles eran los elementos y recursos de la comunidad, nosotros fortaleciéramos las capacidades de esos jóvenes, porque tristemente ellos no consideraban la apropiación de su lengua como una fortaleza y una aportación a su comunidad. Y esto no es sancionarlos, esto es reconocer que viven procesos de discriminación y de exclusión muy fuerte, que los lleva a una actuación de negación de sus propias habilidades, por ejemplo, en el manejo de su lengua, cuando es y lo consideramos un recurso fundamental. Entonces, lo que queríamos era más bien que estos jóvenes pudieran apropiarse y pudieran revalorar y resignificar el uso de su lengua, porque además es un recurso altamente potencial para su propia comunidad. Entonces, a eso le llamamos el fortalecimiento de capacidades. Las mujeres con sus habilidades, sus saberes ancestrales en el conocimiento de hierbas, no solamente para el uso medicinal, sino para el de consumo, y considerando pues una serie de nutrientes que tal vez para nosotros en la ciudad puedan pasar como dados, pero para ellas pudieran en ese momento pasar como algo desapercibido. El fortalecimiento de estos jóvenes para que se apropiaran de su lengua materna, y lo pusieran a disposición del crecimiento del colectivo de su propia organización. También encontramos que sus autoridades auxiliares tenían el manejo de tecnologías y que si bien no tenían el recurso físico, no les era ajeno ya el manejo de cierto proceso de información, y eso era muy importante para una autoridad auxiliar. Entonces, lo que tratamos inicialmente fue de esta articulación de elementos para ir fortaleciendo las capacidades interiores de la propia comunidad. ¿A qué nos lleva? Pues que logramos desatar junto con ellos estos procesos de emprendimientos locales para la modificación de patrones de consumo y para que estas mujeres pudieran empezar a procesar hierbas o plantas medicinales que pudieran ser producidas para test, ¿no? Y que pudieran tener venta y distribución en otras comunidades. Eso fue algo muy inicial y muy concretito, pero fue algo que respondió en su momento al contexto y a la necesidad que estaban ellos trabajando por la cuestión de la desnutrición en su comunidad infantil. Esto no es sencillo, esto es pues algo como largo de contar, pero lo quería traer a cuenta porque a mí me parece que nosotros después fuimos desplazados, lo cual nos dio un gusto enorme, porque la propia asamblea delegó en sus diversos comités
la necesidad de ir generando sus propios procesos de gestión y de gestión alimentaria. Y ellos presentaron un autodiagnóstico y este autodiagnóstico trascendió a la comunidad, salió a instancias gubernamentales y hubo la posibilidad de que llegaran a ellos recursos y apoyos muy pertinentes para atender la cuestión de la desnutrición. Ahí llegaron dos procesos muy interesantes, uno por parte de la UNICEF para trabajar la cuestión con los infantes y otro muy interesante que incluso implicó la cuestión de ciertos cultivos por parte de la FAO. Pero a partir de una gestión comunitaria se desataron otros procesos que trascendieron nuestro primer acercamiento e inclusión. ¿Qué fue importante en ese proceso en la región de la montaña? En el estado de Guerrero, yo creo que la posibilidad de que hubiera una participación social y comunitaria. Y fíjense, todavía ni siquiera digo participación ciudadana, ¿no? Esta primera dimensión privada, digamos, de la participación pudo tener trascendencia a nivel de lo social, de la gestión de sus proyectos y a nivel de lo comunitario para que ellos tuvieran nuevamente una apropiación de su territorio, una resignificación de sus recursos y una articulación entre los diferentes sujetos sociales. Importantísimo que ellos tuvieran justamente acceso a la información. Y yo agregaría a la formación, porque en este acompañamiento que hicimos, sí hubo necesariamente un proceso informativo y un intercambio en ese proceso, pero también acompañamos momentos de reflexión, momentos de aprendizaje y de intervención, digamos, socioeducativa. Entonces, yo diría que además de la información, sí hubo también un proceso de formación, no diría yo de capacitación, pero de formación para vislumbrar una serie de aprendizajes sociales que habían quedado fuera. Y la otra, ser muy puntuales a la hora de rendir cuentas. Y no solamente como en el término financiero, sino en el término del proceso de gestión, de nuestra actuación, de los resultados concretos. Esto era siempre estar retroalimentando, era un ir y venir, ¿no? De esta información, de este conocimiento, de este acercamiento. Y entre ellos como comunidad, también abrieron los canales para la comunicación, para la información. No solamente era a través de la asamblea, ellos gestaron juntas, ¿no? Juntas, digamos, locales por cada uno de los comités que tenían, y esas juntas hicieron como un gran encuentro para hablar sobre diferentes temáticas y después nuevamente retomaron esta parte, recuperando la cuestión del límite, recuperaron la cuestión de la desnutrición infantil en su localidad. Había otras formas de organización menos formales, digamos, que fueron los círculos de jóvenes, en donde también pues justamente circulaba, se compartía, se retroalimentaba una serie de información y eso nos apoyó mucho también para el proceso socioeducativo o informativo. Yo diría que fue un círculo de aprendizaje social para todas y para todos. ¿Qué fue posible? El considerar la inclusión. Tomamos en cuenta a las mujeres, pero también trabajamos con los jóvenes, pero también vimos a los niños. Sabemos que en una comunidad pues son diferentes las necesidades de las mujeres que la de los hombres, o diferentes la de los niños que la de las niñas incluso, o de las y de los jóvenes. Pero tratamos que cuando ellos nos permitieron hacer este acompañamiento y que impulsaran su proceso de gestión comunitaria, pudiéramos tener también una mirada inclusiva, recuperando el saber de la abuelita y de la curandera, como el del joven que había tenido que emigrar y había regresado y que traía ahora pues una situación compleja para asumir sus múltiples identidades y su apropiación del nuevo espacio. Y también consideramos los sentires de las niñas y de los niños.
Entonces, creemos que eso tiene que ver no solamente como con los grupos etarios, ¿no? Sino como también otras formas, porque pues en la comunidad había resistencias, en la comunidad nos pedían, no, antes que hablar de nutrición, hablemos del aprovechamiento del bosque. Es decir, había diferentes ópticas, diferentes intereses y entre ellos de manera colectiva discutían y priorizaban también diferentes cuestiones. Pero a eso estamos apelando como a la idea de la inclusión, de mantener esta diversidad. Insisto, porque la necesidad de las mujeres era muy propia, muy acotada, pues son todavía de manera tradicional quienes se encargan de la elaboración, el procesamiento y la entrega de alimentos. Entonces, para ellas llegar a cuestionar una serie de consumo o de práctica en su alimentación, pues fue todo un reto y fue que nosotros aprendiéramos y conociéramos la visión que ellas tenían de este proceso y no nosotros llegar con exactamente como con un paquete técnico de información, no, al contrario, considerar esta diversidad y recuperando nuestro propio desconocimiento, porque déjenme decirles, yo no soy hablante de lengua mepa, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue una alimentante. Y la otra, bueno, considerar que este inicio de gestión comunitaria pudo desatar más bien procesos de desarrollo social en esa comunidad, con nosotros y sin nosotros, porque ellos lograron como aprender este caminito. Y bueno, pues esto es en cuestión de Guerrero. Me voy a saltar un poquitito más porque creo que por aquí tenemos un tiempo. Otra experiencia que les quiero compartir, que fue incluso una experiencia entre lo urbano y lo rural, que fue con las mujeres mazahuas, un grupo de mujeres indígenas que justamente tienen pues un mundo de vida compartido por ciertas características. Todas ellas son migrantes, sobre todo del Estado de México, donde antes pues eran campesinas. Algunas, muy pocas de ellas, fueron en su momento ejidatarias, que son las más grandes, ya no pudieron tener uso de sus ejidos y de sus tierras, precisamente por un exceso en la explotación de su territorio, de la falta de agua, del caciquismo. En los años 50 o 60, ustedes podrán recordar, el Estado de México tenía pues áreas rurales altamente productivas. Con los procesos de industrialización, pues esto cambió, se generó. En el caso de este grupo de artesanas, ellas estaban dedicadas a sus tierras al cultivo del zacate. Esto ya dejó de funcionar, no había agua, la escasez de insumos, la apropiación por parte de algunos caciques y sobre todo la expropiación justamente del agua, ¿no? Del sistema Cuchamal. Ellos se alimentaban de ese sistema, se los quitaron, entonces hubo una gran deforestación en su entorno y dejaron de cultivarlo y entonces tuvieron dos opciones, ¿no? Recuperar un saber ancestral que fue el bordado y volverse comerciantes en un nuevo entorno urbano, porque desafortunadamente tuvieron que salir. Ellas presentaban en estos mundos de vida básicamente un proceso de exclusión social, porque estaban excluidas del mercado laboral. Mujeres en edad promedio entre 17 a 35, 40 años, pues estaban excluidas del mercado laboral y las de mayor edad, pues totalmente sin posibilidades de acceder a la educación formal, entonces no manejaban el español. No tenían tampoco ninguna habilidad, entre comillas, instalada para poderse incorporar a la planta laboral formal, no estar habilitadas con un grado de estudio académico ni con una habilidad técnica desarrollada. También vivieron la exclusión económica porque tampoco podían regresar, no había tierra, no había manera de producir y su producto, ya siendo artesanas,
tampoco tenía un mercado de inserción y todavía lo siguen padeciendo, pero bueno, han abierto o han tenido oportunidades ahora de comercializar. Pero bueno, en ese momento era muy difícil, entonces también quedaban como excluidas de un entorno laboral favorable o que las acogiera. Vivían una tercera exclusión en la institucional, justo porque este proceso de migración no las hacía estar ni en su territorio ni acá. Entonces, si se configuraban como una comunidad, que ya lo son, una comunidad urbana asentada en una zona céntrica de la ciudad, les decían que no podían ser usuarias o entre comillas beneficiarias de ningún proyecto porque ellas no eran originarias aunque habitaran la ciudad, pero las mandaban al Estado de México. Estando en el Estado de México les decían, no, ustedes ya no pueden estar acá y tampoco son sujetas de atención por parte de nosotros porque han tenido un proceso de migración y están residiendo en la Ciudad de México. Otras formas de exclusión es que pues justamente a veces los grupos etarios en ciertos proyectos no encajaban, el proceso artesanal en donde se les podía apoyar era muy incipiente, entonces proyectos productivos también no podían acogerlas o no las podían beneficiar, comillas, ¿no? Y bueno, la tercera y cuarta exclusión, porque no había un entorno ni favorable, pensando en estos elementos de exclusión, que es la exclusión cultural. Pues porque justamente si estaban en su comunidad, pues eran vistas como las que no resistieron, las que se fueron, las que abandonaron la tierra, las que adquirieron nuevas formas y vida y costumbres ajenas a la comunidad y estando aquí en la ciudad, pues totalmente discriminadas por su forma de vestir, de hablar, de conducirse. Bajo este entorno, y por eso lo quería traer a colación, porque sí pienso y estoy convencida de que la gestión comunitaria es factible, es como de los ejemplos que a mí me enriquecieron más y por eso se los comparto, porque justamente este grupo de mujeres que se asentaron en una zona muy céntrica de la ciudad, lograron impulsar un proceso, primero, para autorreconocerse como una comunidad migrante, pero comunidad, asentada en un entorno y en un territorio que les delimitó primero su actividad, que era ser comerciantes, yo lo puse aquí, pero pues realmente eran vendedoras ambulantes, estas mujeres que vendían fruta, semillas o servilletas en las calles y que vulgarmente nosotros conocimos o les decíamos Marías. Afortunadamente eso está desapareciendo, afortunadamente creo, aunque bueno, denominativamente era algo muy despectivo, pero pues estas mujeres se reapropiaron y resignificaron parte de esta cuestión discriminatoria porque les ayudó de alguna manera a empezar a tener cierta integración entre ellas y además como un grupo femenino. No quiere decir que no haya también varones mazaguas que emigraron, pero no estaban dedicadas a estas dos características, ni eran artesanos y no necesariamente eran comerciantes, más bien se empleaban en cuestiones de la construcción y de otras cuestiones. Y además no necesariamente también se ubicaban en la zona céntrica de la ciudad. Bueno, a esta colectividad, a esta comunidad, se empezó a tener elementos de apropiación de los espacios. Y yo les diría, incluso de los espacios públicos, con toda la represión, con todo el verticalismo, con toda la discriminación, con toda la fuerza administrativa, pero ellas tomaron las plazas y las calles de nuestra ciudad como los espacios donde podían ejercer su trabajo, que era el de ser comerciantes y artesanas. Lo segundo es que se organizaron. Realmente hubo un proceso organizativo autoconvocado por ellas y por las mismas necesidades que enfrentaban. No era lo mismo que las autoridades retiraran a un grupo de 2 o 3 mujeres a que enfrentaran a una comunidad instaladas en una plaza donde las 15 o 20 artesanas y comerciantes que estaban ahí pudieran también hacer resistencia y denuncia y apelaran al ejercicio del derecho del espacio público. Fue algo muy complejo y no inmediato. Sí llevó, por supuesto, un tiempo. Pero justamente esta apropiación del espacio y de la organización y de
la identificación como grupo, les permitió empezar a gestar una serie de redes sociales y de apoyo que les permitió tener una participación activa. Y aquí yo me saltaría, yo diría incluso una participación ciudadana. ¿Por qué? Porque estas mujeres exigieron y fueron interlocutoras ante las autoridades locales, no solamente para el ejercicio de derechos políticos y cívicos, ¿no?, sino el ejercicio también de derechos sociales. Había ahí como un discurso por apelar al derecho de una ciudadanía sustantiva, en donde no solamente estuviera la parte cívica y política, sino que estuvieran también estos derechos sociales ejercidos de manera puntual y con la posibilidad de hacer ellas propuestas. Tal fue así el grado de organización que lograron la gestión de predios. Y no solamente la gestión de sus predios, sino la construcción de viviendas colectivas, en donde ellas fueron gestoras, participantes y protagonistas. Sí hubo, por supuesto, un apoyo técnico para la construcción de sus viviendas, pero los diseños de esas viviendas estuvieron bajo la lógica de poder satisfacer una necesidad sin el deterioro de su entorno. Y eso fue muy importante, porque el diseño de esas viviendas, que afortunadamente todavía tenemos como una muestra en el centro de la ciudad, estuvieron gestionadas, si valga la redundancia, desde el saber, desde el conocimiento y desde el propio recurso de estas mujeres. Hoy muchas de ellas fortalecidas y no podían negarlo, ¿no?, incorporados a ciertos gremios o a ciertos liderazgos un tanto coercitivos, ¿verdad? Pero que en su momento de verdad representaron un proceso de gestión comunitaria en donde hoy todavía podemos vivamente, visualmente, ver el resultado de esa gestión. Porque además, una vez que aprendieron, ¿verdad? Porque dicen la participación, pero la participación también se aprende. Y en ese proceso de aprendizaje de participación, ellas lograron llevar esta experiencia a su comunidad. San Antonio Pueblo Nuevo, por ejemplo, el barrio del Pintado, algunas comunidades de donde ellas migraron, hoy son comunidades que tienen procesos autogestionarios para la recuperación de sus saberes, como es el tejido y el bordado, como también de procesos productivos para el intercambio de otros productos, de otros productos que les puedan revertir no solamente una ganancia y no solamente en la lógica del mercado, sino más bien en una lógica de la conservación de su tierra y de los pequeños bosques que todavía tienen. Entonces, bueno, estas dos experiencias pasaron o atravesaron adelante por procesos de participación. Y cuando hablamos de gestión comunitaria, yo creo que está implícita la idea de la participación. No podríamos estar hablando de una gestión comunitaria si no existiera este proceso de participación. Es un elemento central, sustantivo, básico, que nos permite justamente potenciar las habilidades y las capacidades que se gestan al interior de una comunidad. ¿Qué es lo que necesitamos tener como una apuesta? Pues justamente posibilidades para el diálogo, y para que este diálogo se enriquezca, sea robustecido, pues tenemos que encontrar también como canales o puentes en donde este intercambio de información, de experiencia, de saberes puedan tener cuerpo y lleguen a concretarse en proyectos que las personas, que los actores centrales de la gestión comunitaria puedan abanderar, impulsar e ir, ¿no?, reformulando, porque, pues, insisto, no son oblicuas, no es una línea recta, exenta de conflictos y exenta de obstáculos, no, por el contrario, es un proceso en donde
pues justamente, ¿no? Vamos adquiriendo un cierto grado de conciencia dependiendo de los marcos culturales de los cuales partamos, del tiempo que podamos dedicar a un proceso formativo. Eso me parece que es muy importante. Yo decía que la participación es y se da, pero también se aprende, y es un largo camino en donde tenemos también que tener una cierta incidencia, actores que estamos cercanos en estos acompañamientos para que se den estas formas de participación y pues justamente, ¿no? Dedicar un tiempo en donde las personas puedan apropiarse e identificar cuál es la motivación, qué es lo que los mueve, qué es lo que los impulsa a organizarse y a participar. Y sobre todo a no perder este sentido de colectividad, de comunidad, de coparticipación y de corresponsabilidad en los procesos. Si logramos identificar que la gestión es un proceso que nos implica una toma de decisiones, una responsabilidad compartida, un intercambio de estos saberes y un diálogo permanente, creo que podríamos estar sentando bases muy profundas o muy arraigadas para que esta gestión comunitaria destape, genere, promueva realmente un proceso de cohesión y de inclusión social tan carentes, digamos, en estos nuevos escenarios que tenemos. Y donde me parece que la gestión municipal tiene también una ventana de oportunidad para colaborar en este proceso de gestión comunitaria, de impulsar y de facilitar los espacios en donde pueda ser visible y se asiente esta gestión comunitaria. Muchísimas gracias, Noemí, por compartir con nosotros este marco tan interesante y amplio sobre el tema de gestión comunitaria y aparte de los ejemplos que nos pones como una tarea fundamental para pues, poder ir realmente haciendo este enmarque del curso Geografías de Paz, que me parece que con este elemento hacemos un buen cierre en términos de los componentes fundamentales para este proceso de construcción de proyectos y alternativas. Es un elemento fundamental, es la gestión de la comunidad, reconocerla como un actor fundamental en este proceso que implica tener, como bien comentas, un marco de acción que permita pues, su participación, su organización, su proceso de toma de decisiones, su elemento claramente de identificar esas capacidades que tienen, pero también de aquellos elementos que requieren para su buen desarrollo. Resulta fundamental que nos hayas compartido estas claves del proceso organizativo. Me parece que también en este asunto de hacer el vínculo con los gobiernos municipales es en este marco que algunos denominan gestión asociada, ¿no? La gestión gubernamental propia que tienen los municipios, pero que no puede estar exclusivamente cerrada ahí porque entonces se ve el municipio como un mero prestador de servicios, ¿no? Y que en los tiempos actuales pues, no puede asumirse el municipio como un mero prestador de servicios. Y por otro lado también esta gestión comunitaria que a veces se convierte un poco autónoma o poco al margen, ¿no? de los vínculos institucionales, pues también la debilita, ¿no? Porque pues tiene un pequeño marco, se va reduciendo desafortunadamente su marco de acción e incidencia, por lo cual nos parece que es pertinente hacer esta interconexión y me parece que, pero requiere respetar el proceso de autonomía de la comunidad, reconocerla como sujeto de derechos, como un sujeto participante, con capacidad de tomar decisiones, con poder de decisión también, no tenerle miedo al poder de decisión de las comunidades, porque en medida que reconocemos eso, esa participación va a tener mucho más potencialidades a partir de muchas experiencias que podemos ir registrando, de las que aparte nos comentó muy acertadamente Noemí, pues nos lleva a ver que necesitamos hacer esta conjunción de la comunidad con la gestión gubernamental. Y me parece que en este marco, me parece que otro elemento fundamental de trascender los meros servicios sociales o servicios públicos que presta el municipio es reconocer que muchos de estos servicios no se asumen como un bien común, ¿no? Se prestan como si fueran casi servicios privados. Y en medida, ¿por qué? Porque la comunidad no participa, la comunidad no decide, la comunidad no está reconocida y se parte de que ellos necesitan eso. Y no otros elementos que realmente la comunidad puede haber dicho, pues la gestión de un parque, hasta de una calle, de la iluminación,
pues se puede hacer un proceso de apropiación por parte de la comunidad. Entonces, los que ya conocieron la experiencia del programa de conversión va en esta tónica, se le dio a la comunidad el poder de decisión a través de sus mecanismos, como su asamblea, la formación de comité, gestionar lo que ellos requerían como un mecanismo de convivencia sana a partir de ciertos servicios que el municipio en ese momento pues, no les podía brindar y que a través del programa lograron gestionar desde ellos, desde su participación, desde su proceso de propia Contraloría Social, de ejercer de manera eficiente los recursos públicos, pues nos coloca claramente que si no hacemos este puente entre la gestión gubernamental y la gestión comunitaria vamos a seguir no avanzando en un proceso realmente de desarrollo. Prestaremos a veces buenos servicios o a veces el municipio prestará servicios regulares o malos servicios porque no incluyó esta visión de la gestión de la comunidad. Me parece que cuando una comunidad se apropia hasta de los servicios públicos que le toca ofrecer al municipio, pues se vive de otra manera, se viven los servicios como propios y entonces se cuidan, se preservan. Y si no, pues que es lo que vemos, ¿no? Que a veces los servicios públicos se ven como algo que nadie cuida, del que nadie es dueño, por lo tanto, pues nadie se ocupa de ellos, por lo tanto, estaría del gobierno mantenerlos, cuidarlos, preservarlos. Cuando la comunidad se siente y se apropia de esos servicios, pues los cuida, los gestiona, los ocupa y los usa de una manera comunitaria, no se ve como un asunto privado. Y entonces me parece que en este marco que tuvimos de esta última conferencia, pues nos ponen un acento fundamental para la elaboración de sus proyectos y propuestas que van a elaborar dentro de este marco de este curso, pues tener claramente estos elementos. Me parece que también que quisiera resaltar, por último, es claramente tener estos mecanismos de exclusión que comentó Noemí, porque esos mecanismos son los que a veces impiden la participación, impiden la organización, impiden el proceso de toma de decisiones y a veces se abona en la conflictividad social. En lugar de mejorar condiciones de convivencia, se exacerban por no atender ni entender el proceso por el que está pasando la comunidad y a veces estos mecanismos de exclusión social se van perpetuando en medida que vamos considerando a la comunidad como un ente pasivo, como un ente al cual se tiene que intervenir y no se le ve como un sujeto autónomo que tiene capacidad también de involucrarse. Porque la exclusión no solamente es estructural, sino también cultural. Y en ese sentido, si la gente no se empodera, no se asume como un actor participante, pues su capacidad de dignificación de sí misma, pues va a entrar, digamos, va a tardar muchísimo en asumirse como agentes activos, transformadores de su realidad, como bien nos comentó Noemí. Me parece que es uno de los acentos fundamental, o de los acentos que yo también recalcaría, es ese sentido de la transformación social. Y lo que se buscamos con la gestión comunitaria es transformar la realidad de la comunidad. Es decir, romper esas barreras de exclusión, romper esas barreras que no permiten el desarrollo, romper esas barreras que no les permiten tomar decisiones, participar de los asuntos públicos, de los asuntos que a ella le requieren y necesitan. Entonces, nos parece que estos elementos que bien nos estuvo comentando Noemí, y a partir de estas experiencias, pues son los pilares en la que me parece que también que sustentan una democracia con poder de decisión, donde sí la autoridad legítimamente electa, como es el caso de los gobiernos municipales, pues su margen de acción se amplía a medida que genera este proceso de participación de la comunidad. Yo creo que los resultados van a ser mucho más enriquecedores y también van a ser mucho más sostenibles, que pueden trascender el tiempo y la especificidad a veces de una obra o de una acción particular de intervención del gobierno. Entonces, me parece que estos elementos que nos puso en la mesa Noemí, pues nos invitan a este asunto de cómo hacemos esta gestión asociada, ¿no? El municipio tiene claramente sus obligaciones, sus atribuciones, sus funciones que tiene que cumplir por normatividad, pero eso no le impide a que se abra este proceso de gestión comunitaria. Entonces, me parece que ese puente, como algunos colocan como gestión asociada, me parece que es el marco de oportunidad que nos ofrece este curso y que vale la pena que como autoridades municipales pues le den esta apertura, se den esta posibilidad de que sabemos, como bien comentado, también va a haber conflictos, ¿no? No es fácil, tampoco sí que es una solución mágica, por todos estos mecanismos de exclusión, de desconfianza, esa ruptura del tejido social, esta parte de la desconfianza mutua que a veces llega a haber del municipio hacia la comunidad y de la comunidad hacia el municipio, pues tenemos que generar esos puentes que nos permitan este diálogo, esta comunicación asertiva, donde pues se encuentren a pesar de los conflictos y como sabiendo que el conflicto siempre va a estar ahí, siempre está presente en todo proceso social, por lo tanto no tendríamos que rehuirlo, sino generar, como bien comentó también a mí, pues esos mecanismos de mediación, de toma de decisiones colectivas, de esas construir esas reglas básicas de convivencia para la gestión conjunta de lo público, para esta gestión conjunta del desarrollo social, donde pues, la comunidad se le vea como un sujeto activo y participativo que tiene capacidad de decisión. Por lo tanto, si estaríamos abiertos ahorita a partir de este resumen,
está alguien que pregunta si el trabajo de gestión de las experiencias que se comparten se hizo desde el rol de la función pública o algún otro espacio. Ahora sí. Gracias, muy pertinente la pregunta y les diría, en la primera experiencia sí fue desde el ayuntamiento. Teníamos ahí una participación porque lo hicimos a través de un convenio con la universidad, pero mi actuación en concreto fue desde el ayuntamiento. Y en la segunda experiencia, desde las Mujeres Más Aguas, no, fue efectivamente desde la cuestión como sociedad civil. Acompañábamos un poco el proceso de la vigilancia de sus derechos humanos, porque, como lo comentaba, fue un grupo muy hostigado, muy maltratado, muy violentado, y mi actuación y mi acercamiento con ellas fue desde una instancia civil. Les comentaba que me parece que es fundamental ir generando estos vínculos. Por ejemplo, hay experiencias muy trabajadas en términos de presupuesto participativo que se empezó como un proceso de gestión comunitaria y después acabó como ejercicios de mera votación de elección de servicios públicos. Me parece ahí que el municipio ha innovado muchísimo desde toda la experiencia que ha habido de presupuestos participativos y experiencias en América Latina muy importantes de fomentar esta participación comunitaria a partir de generar los mecanismos de una gestión realmente propia de la comunidad, experiencias muy exitosas. Entonces me parece que estamos ante una oportunidad de que los municipios que actualmente nos están acompañando en este curso se den la oportunidad de innovarse, de no tener miedo a abrirse a la gestión de la comunidad. Y me parece que solamente las recomendaciones que tenemos es que se construya un buen marco, que se genere un buen mecanismo de diálogo, porque si no se genera la confianza, pues va a ser muy difícil avanzar en cualquier proceso de gestión comunitaria, aunque sea de manera incipiente. Entonces me parece que ahí va a ser fundamental que se construyan las reglas del juego, que ante el conflicto no se desista o se inhiba o se retraiga, sino me parece que se queda hacer la oportunidad y en ese sentido me parece que los elementos que nos compartió Noemí hoy, que se pueden resaltar, pues siguiendo más o menos estos marcos de acción, estos marcos de gestión, de estos marcos de entender y cómo atender correctamente los conflictos, las diferencias, generar los mecanismos realmente de toma de decisiones y que estos se respeten, pues van generando esta confianza mutua entre la autoridad municipal y las comunidades, y cuando ponemos en el centro claramente qué es lo que queremos, cuál es el objetivo que alcanzamos, como bien comentaba Noemí, los resultados que esperamos alcanzar, pues me parece que las cosas van a ir caminando y me parece que es fundamental para un buen proceso, porque vivimos cada vez en sociedades más plurales también, donde los municipios cuentan a veces con mucho menos recursos de lo que esperaría la comunidad, y si la comunidad no tiene clara esta información de esta escasez de los recursos, nunca va a haber los recursos suficientes para cualquier iniciativa comunitaria. Y tenemos en muchos de ustedes, de sus municipios, muchos rezagos en muchas localidades y comunidades de cualquier índole, pues va a ser difícil que los pueda satisfacer. Entonces me parece que en medida que se vayan desatorando, que la comunidad elija aquel asunto particular que considera como el más complicado o el cual permitiría que muchas cosas vayan desarrollándose o se vayan resolviendo, pues va abriendo este mecanismo. Entonces me parece que también ahí el municipio, pues esperemos que a partir de estas herramientas que le estamos brindando a través de este curso y de estas conferencias y de lo que vendrá posteriormente las sesiones de trabajo para ir afinando su proyecto, pues que tengan a su alcance estas herramientas, estas experiencias que les permitan construir proyectos sostenibles, que sean proyectos que fomenten la participación, que generen esta gestión asociada entre autoridad gubernamental, en este caso municipal, y la gestión de la comunidad para ir definiendo los ámbitos de intervención, los ámbitos de acción, lo que se espera de una intervención conjunta sobre problemas que afecten a la comunidad. Me parece que podremos ir avanzando y generando estos lazos de confianza donde la comunidad pueda sentir cercano a su autoridad municipal y a su vez la comunidad municipal vea a un aliado en la comunidad, no como un mero sujeto pasivo, sino como con la capacidad también de ofrecer soluciones a las problemáticas que vive cada una de estas.